La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Si estás con nosotros desde el comienzo de esta serie, que se titula Familias que priorizan el reino, espero que hayas experimentado algo parecido a lo que yo he sentido. ¿Ha provocado en tu corazón, como en el mío, un ardiente deseo de vivir para la gloria presente y futura del gran Dios que nos creó y nos salvó? Yo deseo ser una seguidora de Jesús que vive para su gloria. Deseo ser un miembro de mi iglesia que apunta a otros hacia Él. Deseo ser una esposa que complemente a mi esposo de todas las maneras posibles para que avance el reino de Dios primero en nuestro hogar y luego también más allá de Él. Deseo ser una madre que recuerda en cada momento de cada día que mis hijos existen para glorificar a Dios y que vivirán la eternidad, o gozando de la presencia inmerecida de Dios, o quemando en el infierno, sufriendo el castigo merecido por su pecado. Deseo que las personas que tienen contacto con nuestra familia conozcan más a Jesús por habernos conocido a nosotros. Deseo amar a Dios y a otros con todo mi corazón, como hablábamos con Ana. Deseo que en nuestro hogar se tomen decisiones que honren las prioridades bíblicas que la palabra de Dios enseña. Deseo usar mi tiempo de una manera que le otorga primer lugar al reino de Dios en mi hogar. ¿Tú deseas todo esto también? Espero que sí, y creo que muchos sí lo deseamos. Pero si tú eres como yo, esos buenos deseos rápidamente se ahogan con las luchas y las emergencias de la crianza de cada día. Mis hábitos antiguos de tomar decisiones en base a mis emociones no son fáciles de dejar. Mi egocentrismo natural automáticamente toma el control cada mañana, a menos que yo deliberadamente me acerque otra vez a la cruz de Cristo y a la tumba vacía para recordar y confesar y ser restaurada. Llego a la conclusión que esa hermosa y envidiable pirámide de prioridades solo es posible por la gracia de Dios obrando en mi vida y en la de mi esposo y en cada vida de mis hijos. Mateo nos dijo en el episodio 105, el segundo de esta serie, que nuestra relación con Dios tiene que ser prioridad número 1. Y si no es así, la pirámide de prioridades bíblicas no va a ser estable. Se tambalea, se rompe, se forman grietas. Otras capas no tienen estabilidad porque no están bien colocadas y bien puestas. En el episodio antepasado hablamos del proceso de tomar decisiones en familia y en pareja usando o según esas prioridades bíblicas. Hablamos de decisiones grandes como qué trabajo tomar y dejar, o la asistencia a la iglesia, o comprar una casa y otras cosas así. Y la semana pasada con Ana hablamos de usar bien el tiempo por medio de la planeación y de llevar un control más cuidadoso. Pero para poder hacer todo eso, tengo que tomar muchas pequeñas decisiones día tras día. ¿Te has dado cuenta? La realidad es que no vamos a tomar decisiones grandes con sabiduría bíblica si no practicamos esa prioridad número 1 de estar en comunión constante con Dios. Y nunca vamos a lograr eso si no tomamos pequeñas decisiones diarias para priorizarlo. A lo que quiero llegar es esto. Ninguna persona, ninguna familia logra vivir una vida que refleja cada día las prioridades bíblicas a menos que tome decisiones repetidas, diarias, para progresar hacia acciones y actitudes que reflejan esas prioridades.
Esas pequeñas decisiones se llaman hábitos. Hábitos son decisiones diarias que llegan a ser naturales o casi instintivas. Formamos hábitos positivos al repetir acciones por un dado tiempo y por esforzarnos en evitar estorbos a que esas acciones puedan realizarse. Aquí tenemos que hacer una pausa y hablar sobre una verdad esencial del Evangelio que tiene muchísimo que ver con la formación de hábitos. No estoy segura por qué, pero se escucha muy poco hablar de esta conexión que voy a mencionar. Y creo que es algo clave para entendernos a nosotros mismos, entender a nuestros hijos y entender por qué hacemos las cosas. Esta es la verdad bíblica del Evangelio muy relevante para este tema. Aquí va. Todos somos pecadores por naturaleza. No es nada nuevo. En mí, en ti, no hay nada bueno. Romanos 3:23 y varios otros pasajes de la Biblia recalcan esta realidad. En cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hijos, desde el momento de concepción, hay una naturaleza pecaminosa obrando y maquinando maldad. Esta no es una noción popular y muchos cristianos hoy en día, de una manera abierta o sutil, consciente o inconsciente, resisten o rechazan esta realidad. Pero sin importar lo que tú hayas escuchado o lo que tus emociones te dicen al mirarte a ti mismo en el espejo o mirar a tu tierno hijito, tú, tu hijo y tu cónyuge y cada persona que te rodea es pecadora. ¿Qué tiene que ver esto con la formación de hábitos? Hábitos que promueven que una familia viva conforme a prioridades bíblicas. Tiene todo que ver, porque significa que mi carne no quiere hacer naturalmente lo que glorifica a Dios. Cuando Cristo me salva y el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón, obtengo una ayuda increíble con la lucha contra la maldad, que antes esclavizaba mi corazón. Pero esa libertad no es una libertad de los efectos del pecado completamente. Es una libertad del dominio del pecado. O sea, ya no estoy obligada, como un inconverso lo es, a decir sí al pecado. Tengo a mi disposición los recursos milagrosos que no dependen de mi poca fuerza humana para resistir al diablo y el pecado y correr con paciencia y perseverancia la carrera que tengo por delante. Eso es Hebreos 12. Pero el hecho de ser pecadora por naturaleza significa que sin ningún esfuerzo de mi parte, yo formo hábitos malos. ¿Lo escuchaste? Sin ningún esfuerzo de mi parte, yo y mis hijos y mi esposo formamos hábitos malos. Yo no tengo que esforzarme de ninguna manera para formar el hábito de no levantarme cuando suena la alarma. Eso no es difícil para nada. Yo no batallo para formar el hábito de pasar horas al día deslizando mi dedo por la pantalla de mi teléfono inteligente. Ninguno de mis hijos batalló para formar un hábito de desobedecer o de solo comer lo que le gusta o de pegar o morder a la persona que le quite el juguete. O sea, los hábitos dañinos, los que se centran en mí misma, son muy naturales. Al contrario, los hábitos sanos y provechosos, los que promueven salud física, mental y espiritual dentro del plan del creador y diseñador de nuestros cuerpos y nuestras vidas, esos hábitos buenos van en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué estoy tomando tanto tiempo para señalar esta verdad? Porque es increíble cuántos padres podemos creer que nuestros hijos saben por naturaleza lo que es bueno para ellos. Podemos creernos fácilmente la mentira que muchos psicólogos, filósofos y expertos de educación enseñan como un hecho biológico o científico. Enseñan esto. Los niños son buenos y tienen una sabiduría innata que les guiará por buen camino si simplemente los adultos no los echamos a perder. Pero esto
es una gran mentira de Satanás. Y si tú llevas tiempo escuchando Crianza Irreverente, ya has escuchado esta verdad anteriormente. Pero quiero repetirlo porque hay muchos nuevos por aquí, pero también porque podemos creer algo, aceptarlo, pero solo aplicarlo a un aspecto limitado de la vida y no darnos cuenta que esto aplica a otras áreas. Y, por ejemplo, personalmente para mí hubo un tiempo cuando yo no hubiera aplicado la verdad de la naturaleza pecaminosa directamente a la formación de hábitos. Eso no era una conexión que yo había hecho. Pero en mi propia vida he tenido que enfrentarme a mis patrones de pecado, a mi tendencia natural de formar hábitos dañinos y mi aversión natural a formar hábitos sanos que van en contra de mis gustos iniciales. He visto lo mismo en mis hijos. Podemos quizás por un tiempo limitado a veces motivarnos por cosas superficiales, pero un cambio verdadero de hábitos, un cambio que dura, solo sale desde lo más profundo del corazón y no es posible en mi propia carne formar un hábito bueno, duradero a largo plazo, con el propósito de glorificar a Dios, sin la ayuda del Señor. Entonces, si todo esto es verdad y somos llamados a priorizar el reino de Dios en nuestras vidas personales y en nuestros hogares, es esencial cultivar esa relación personal y comunitaria con Dios, porque es la base para que el resto de nuestras vidas esté en la prioridad correcta. Para lograr cultivar la relación con Dios, es necesario que existan ciertas prácticas en la vida, ¿no? Una pregunta para ti. ¿Tú crees que una persona puede tener una relación vibrante con Dios en su vida personal y una relación buena con Dios y sus hermanos en Cristo en la vida comunitaria de la iglesia sin estar habitualmente practicando ciertas acciones? ¿Tú crees que es posible? Yo creo que no. Yo creo que es imposible. Y está claro que esas acciones no le salvan y no le santifican por sí solas, pero no hay duda de que cualquier persona, sea papá, mamá, niño, joven, cualquier persona que va a crecer y prosperar en estar anclada y firme en su relación con Dios, se va a caracterizar por ciertos hábitos. Y porque tiene una naturaleza pecaminosa, cada uno de los hábitos sanos y provechosos que esa persona debe desarrollar, van a requerir una lucha, un esfuerzo. Van a requerir que, por ejemplo, en mi caso, que me niegue a mis deseos naturales. Van a requerir que mis hijos aprendan a no hacer lo que les da la gana, sino lo que más aprovecha y más glorifica a Dios. Va a requerir que cada uno de nosotros le miremos a los ojos a nuestra naturaleza y digamos, muérete. Mis hijos necesitan que yo les asesore y modele el aprender a matar su carne, a matar el pecado que hay en ellos. Y el Espíritu Santo nos quiere entrenar a usar hábitos como una de esas herramientas útiles en la lucha contra el pecado. Otra cosa que tenemos que entender acerca de nuestros hábitos es que están inseparablemente ligados a los valores del corazón. Y esto también es algo que hemos mencionado anteriormente, pero vale la pena constantemente recalcarlo. Cambiar hábitos no es suficiente si no cambia la adoración del corazón. Yo deseo que mis hijos adoren a Dios en su corazón y que reflejen esa adoración en sus hábitos. Pero hay otro lado de esa misma moneda. Y el otro lado de la moneda es que quiero que desarrollen buenos hábitos que les facilite crecer en la adoración de su corazón hacia Dios. ¿Ves cómo son dos lados de la misma moneda? Dios merece adoración. Dios merece
que yo me niegue a mí misma y practique ciertas acciones y hábitos que me alejan del pecado y me acerquen a Él. Y esos mismos hábitos me van a ayudar a adorarle mejor. Es como un ciclo. Hábitos y rutinas construidos sobre valores y prioridades del reino de Dios no salvan a ningún hijo ni a ningún padre. Pero cuando se modelan y se exigen en el hogar, en un contexto de amor y de la gracia exigente del Evangelio, van a empujar a nuestros hijos hacia Dios y les va a facilitar el crecimiento en todas las áreas de su vida. Y yo he dicho aquí, he dado mi testimonio, cómo esto yo lo viví en mi vida personal. A mí me criaron leyendo mi Biblia y pasando tiempo en oración cada mañana, aunque yo no tenía ganas. Me criaron tendiendo la cama y aportando en el hogar desde muy pequeña. Me criaron asistiendo a la iglesia, aunque hubiera frío, lluvia, desvelo, fiesta familiar. Íbamos a la iglesia. Y estos fueron hábitos que promueven el amor a Dios y a los demás a mi alrededor. Y cuando yo salí de mi casa y estuve lejos de papá y mamá, esos hábitos hicieron mucho más fácil que yo continuara por el mismo camino. Sí, es verdad, a veces, de vez en cuando, la formación de esos hábitos requirió cierta disciplina de mis padres hacia mí. Pero en general no fue así. De hecho, fue como un tipo de disciplina positiva, si quieres decirlo así. Fueron años de paciente y firme instrucción, de modelar lo que se me instruía, de explicar, de insistir, de escuchar y de seguir exigiendo. Y sí, pocas veces hubo disciplina en asuntos de hábitos, pero en general simplemente era un entrenamiento. La cultura de hoy quiere creer que cada ser humano tiene una nobleza y sabiduría innata interior que les guiará por buen camino, si nadie le contamina al interferir en su proceso natural. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La vida cristiana es más bien como una vida de soldado. Dios nos dice que tomemos la armadura que Él ha provisto para la batalla, que es la vida cristiana. Para tomar esa armadura del Evangelio que Él provee, se requiere decisiones pequeñas, diarias, que niegan los deseos de la carne y valoran el Evangelio y su obra. Habrás escuchado hablar de las disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales normalmente se habla de ellas en el contexto de los medios de gracia. Para explicarlo un poquito, esto se refiere, por ejemplo, a que Dios nos ha dado el medio de gracia de la oración. Pero la oración no ocurre automáticamente ni naturalmente. Dios nos ha diseñado como seres con voluntad propia, no como robots. Y Él desea y espera que le busquemos en oración. Y Él promete que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Esa búsqueda de Dios en oración es una disciplina espiritual. ¿Ves cómo funciona? Dios nos ha dado un medio de gracia y nosotros ejercemos la disciplina de buscar aprovechar ese medio de gracia. Otras disciplinas pueden ser la lectura de la palabra, el participar en la vida de la iglesia, oír la exposición de la palabra, el ayuno, y hay otras disciplinas espirituales de las cuales se habla comúnmente. Y gracias a Dios por personas como el autor Donald Whitney. Él es el autor del conocido libro titulado Disciplinas Espirituales, y hay otros autores que nos recuerdan y nos instruyen y nos alientan con enseñanzas sobre estas cosas. Pero quiero mencionar un libro en particular que me llama mucho la atención sobre este tema y se titula Hábitos de Gracia. Hábitos de Gracia. Solamente el título parece ser como una contradicción, ¿no? Y este libro sí está disponible en español por medio de una organización llamada Proyecto Nehemías. No está disponible libremente, muy comúnmente, pero sí lo puedes conseguir si buscas Proyecto Nehemías. Pero me encanta cómo este autor llamado David Mathis se acerca al tema.
Y aquí él está combinando esas dos ideas de formar hábitos, pero en el contexto de la gracia. Para muchos de nosotros esto es muy difícil de entender, pero es esencial para nuestra vida cristiana y también para criar a nuestros hijos a vivir para el reino de Dios por medio de hábitos que los ponen en el camino de la gracia. Así lo expresa David en su libro. Dice, sitúate en el camino de la gracia. ¡Wow! A mí me encanta eso. ¿Cómo yo quiero hacer eso en mi propia vida? ¿Y cómo quiero ayudar a mis hijos a situarse en ese camino de la gracia? Si bien es cierto que los padres jamás podemos salvar a nuestros hijos y nunca debemos pensar que eso es posible, pero sí tenemos el privilegio y la responsabilidad de entrenarles, instruirles y disciplinarles en el camino de la gracia. Y esto es imposible sin un entrenamiento en hábitos que les acerquen a ese camino de gracia. En ese libro, Hábitos de Gracia, el autor se enfoca en 3 áreas, que son las que alimentan principalmente la comunión personal y comunitaria con Dios. Y ya hemos establecido, en otro episodio, que esta es la base, ¿no? El nivel fundamental de la pirámide de prioridades que Mateo nos enseñó. Este nivel es el más importante. Y es lo que provee estabilidad a una vida y a una familia. Pensemos un momento en las 3 áreas y quizás te ayude si te comparto lo que el autor dice que es una manera fácil de recordarlas. Y dice que es palabra, oración, comunión. Dice que palabra es oír la voz de Dios, oración es hablarle al oído de Dios y comunión es participar de su cuerpo. Y pues pensemos un momento en oír la voz de Dios, la palabra. ¿Qué tan esencial es este medio de gracia? ¿Puedes ser creyente y crecer sin esto? No, es imposible. No hay sabiduría para tomar decisiones sin la palabra. No hay convicción de pecado para desechar acciones y actitudes destructivas sin la palabra. No hay conocimiento de Dios y el Evangelio para experimentar incluso la verdadera conversión sin la palabra. Más esencial no puede ser. Ahora pensemos entonces, ¿cómo es que mis hijos van a tener acceso a ese medio de gracia? ¿Cómo yo voy a situarles en el camino de gracia? ¿Cómo van a tener un acceso constante que les provea de estabilidad espiritual y emocional y sabiduría para una vida próspera? La única manera es que desarrollen el hábito de exponerse constantemente a esa palabra. Ahora, el hábito por sí solo no es suficiente. Tiene que haber una recepción y un amor y un deseo de someterse a ella y de obedecerla. Tiene que haber una relación con el Dios que esa palabra revela. Pero todas esas reacciones y respuestas, ¿qué tiene el poder para producir esas respuestas en sus corazones? La misma palabra tiene ese poder. Entonces, hermanos, no podemos esperar hasta que nuestros hijos tengan deleite y deseo. De hecho, yo no puedo esperar. Ni nosotros mismos, ni nuestros hijos podemos, ni debemos esperar hasta que queramos leer o escuchar o memorizar la palabra. El hábito de leerla, estudiarla, memorizarla, responder a ella, interactuar con ella, escucharla, meditarla, eso llevará fruto abundante a su tiempo. Quiere decir que a veces yo y mis hijos leeremos la Biblia sin ganas, ¿sí? A veces repetiremos versículos sin meditarlos bien, sí. Pero el hábito que se forma es una herramienta en manos del Espíritu Santo y es algo que hacemos por fe. Es parte de andar por fe y no por vista. Ahora, vayamos más allá y pensemos en el hecho de que un hábito de exponerse constantemente a la palabra o un hábito de orar o participar de la comunión con el cuerpo de Cristo no sucede en un vacío. Hay todo un conjunto de hábitos que apoyan o hacen posible esto. En el caso de un niño, por ejemplo, para que un niño, vamos a decir, un niño de 10 años, esté practicando el hábito de leer y conocer su Biblia por su propia cuenta, ¿qué tuvo que haber pasado anteriormente?
Probablemente mamá y papá y quizás otras personas insistieron en inculcar la habilidad y el hábito de leer en general, el hábito de la lectura. Y quizás de aumentar el nivel lector, de no quedarse cómodo con una lectura muy sencilla. Ese niño tuvo que aprender a seguir un horario o una rutina, aprender que hay acciones que debemos practicar diariamente que no arrojan un resultado o un sentimiento placentero inmediatamente, pero hábitos o acciones que promueven cierto bien. Ese niño ha tenido que aprender el hábito de no solo leer por entretenimiento, sino leer para comprensión. Tuvo que desarrollar el hábito de poner atención extendida en una sola actividad y de no estarse cambiando de actividad a su gusto. O sea, ese niño tuvo que haber desarrollado ese aspecto tan importante del carácter que se llama dominio propio. Hablar del dominio propio no es popular hoy en día. Y menos popular todavía hablar de enseñarles dominio propio a los niños pequeños. Muchos padres estamos fallándoles a nuestros hijos porque estamos escuchando voces que nos dicen que no debemos imponer sobre nuestros hijos algo que no quieren hacer. Nos dicen, si te tocó un niño inquieto, le vas a hacer daño si le requieres estar sentado tranquilo. Y muchas otras cosas así. En nombre de la ciencia o de ser experto en educación, toda una generación de niños y jóvenes no ha sido entrenada en el dominio propio. Pero seamos muy cuidadosos como padres creyentes y pensemos un momento. Si mis hijos nacen con corazones pecaminosos y tendencias hacia el mal, ¿qué necesitan para poder resistir tentación y no ceder? ¿Qué necesitan para reemplazar tendencias naturales malas con tendencias buenas? Tienen que saber resistir impulsos naturales y actuar en base a lo que han aprendido es mejor. Lo voy a decir otra vez. Nuestros hijos tienen que saber resistir impulsos naturales y actuar en base a lo que han aprendido que es mejor. Esto es dominio propio. La Biblia dice que es un fruto del Espíritu. Dice que es algo que debe caracterizar a creyentes de todas las edades. Si lees Tito 2, lo vas a ver ahí. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes. La Biblia lo trata como algo que se requiere para ser líder espiritual. Y recuerda, los psicólogos y los expertos en pedagogía no parten de las mismas bases que nosotros los creyentes. No toman la palabra del Creador como definitivo. Entonces, no puedes tomar todo lo que escuchas y tratar de meter una enseñanza cristiana a su alrededor. No, tenemos que hacer lo opuesto. Tenemos que empezar con la Biblia como base. ¿Qué dice la Biblia acerca de mí, de mis hijos, de nuestra naturaleza, de lo que necesitamos aprender, de todo? Y entonces otros consejos tenemos que pasarlos por ese filtro. Esta es una de las razones por las que yo, cuando se me pregunta, yo animo a los padres a no permitir que un bebé, incluso de 6 meses, se resista a la voluntad de mamá y papá. En cosas como el cambio de pañal o quién lo va a cargar. Hay bebés que simplemente no quieren con papá y en lugar de insistir que papá lo va a cargar porque es su papá, lo cuida, lo ama y él debe aprender eso, pues siempre ceden a los deseos del bebé, siempre. Quizás un niño que se resiste, un bebé que se resiste a irse a dormir, cuando sus padres saben que eso es lo que necesita. Por esto es muy bueno que desde que un niño es bebé pequeño, por ejemplo, está aprendiendo a hacer sonidos con su boca y todos, ¡ay, qué padre! Está empezando a hablar, excelente. Déjalo que hable, que haga sonidos. Y también enséñale desde un principio que hay lugares y tiempos, claro, son muy limitados al principio, pero hay lugares y hay tiempos donde no debe hacer sonidos con su boca. Un bebé bastante pequeño puede aprender que cuando está sentado en el culto no debe hacer ruido con su boca.
no me refiero a castigar o disciplinar duramente a un bebé, me refiero a entrenarles, constantemente instruirles y mostrar con algún tipo de gesto el comportamiento que deseamos y cuál es el comportamiento que no es bueno. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos enseñando dominio propio. Cuando un niño aprende desde muy pequeño a resistir impulsos naturales, como por ejemplo meter el dedo en el contacto o intentar brincarse del cambiador y hacerse daño, o lo que tú quieras, él está siendo entrenado en ese dominio propio y esto le va a servir muchísimo mientras va madurando. Y bueno, podríamos seguir hablando de más ejemplos, pero creo que queda claro, ¿no? Si vamos a ser padres que inculcamos hábitos que llevan a la vida, hábitos de gracia, tenemos que estar dispuestos a llevar un hogar disciplinado, un hogar donde los hijos tienen que seguir pautas establecidas por mamá y papá. Efesios 6:4 pide esto de los padres. Y esa instrucción y esa disciplina de los hijos debe ser las del Señor, según ese versículo. Todo es con el propósito de que nuestros hijos lleguen a una fe verdadera que les permita glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Un niño que crece en un ambiente donde se practican hábitos de gracia, con un espíritu de adoración y fe, está siendo entrenado y preparado para caminar con el Señor de una manera que le glorifica. Está adquiriendo sabiduría sobre cómo tomar decisiones pequeñas y decisiones grandes. Seamos padres que vivamos para la gloria de Dios y que inculquemos hábitos y rutinas sanas y provechosas. Pues aún nos quedan varios episodios de nuestra serie sobre las prioridades bíblicas, así que prepárate para seguir con nosotros la próxima semana con un tema muy esperado. Y vas a tener que esperar, vas a tener que escuchar los siguientes episodios para ver qué temas tenemos para ti. Bendiciones en esta semana. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.